crisis de todos los tiempos y que tu pueblo debe salir de Babilonia para ir al campo como lo hizo Elías, Juan el Bautista, y de esta manera recibir la unción de la lluvia tardía para terminar tu obra. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Bendice, Señor, este ministerio. Y también ahora vamos a abrir tu palabra, que no regrese vacía, pero que haga la obra por la cual fue enviada. Padre Santo, otra vez rogamos la unción de la brasa viva de tu altar a los labios de nuestra hermana Jacqueline. También bendice su familia, su ministerio, su obra que está haciendo. Gracias, Señor, por tus siervos, por los dones. Te adoramos, te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos también dar un saludo a los hermanos que nos acompañan por internet, por televisión. Así que estamos colocando, mis hermanos, los links para que ustedes puedan acompañar todas las charlas, todos los eventos que estamos realizando en este 6º Congreso Madison Misión Final. Así que bienvenida, hermana, otra vez, que Dios lo bendiga y gracias por estos temas tan apropiados para esta hora que vivimos. Dios la bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos, otra vez aquí en este bellísimo lugar en las montañas, con unos pinos majestuosos, hermosísimo, un cielo celeste, realmente bellísimo el lugar y obviamente que la montaña tiene un aire purísimo que hay que aprovecharlo. Así que estamos disfrutando de este lugar a plenitud y bueno, vamos a continuar con nuestra temática. Hemos estado haciendo un pequeño repaso, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo Dios ha querido reeducar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Para poder sacarlo o llevarlo desde la condición de esclavitud, una esclavitud física, una esclavitud mental y una esclavitud espiritual, ¿no es cierto? Lo ha llevado a ser la luz del mundo, a ser un referente, a ser la cabeza, aquella cabeza que le dé gloria a Dios, ¿no es cierto? En todo lo que significaba sabiduría, inteligencia y conocimiento. Entonces Dios ha querido, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel sea una demostración de su poder transformador, de su amor que también transforma, ¿no es cierto? Y además del trabajo de reeducar. Entonces, por eso es que para nosotros el pueblo de Israel, en la condición de un proceso de preparación que tuvo durante 40 años en el desierto, Dios lo preparó para ser la luz del mundo en todos los aspectos. Y no solo la luz, una bendición, un referente y además un camino hacia el Dios verdadero. Así que para nosotros, el pueblo de Israel, la reeducación de él fue importantísima. Acordémonos que Dios tuvo que hacer con el pueblo de Israel 3 reformas. La primera, que es la que hemos estudiado en la anterior temática, que fue la reforma alimenticia y de estilo de vida. Lo sacó al aire libre, lo sacó al desierto, ¿no es cierto?, donde es parte de la naturaleza, pero les cambió el menú. Y con el menú, ¿no es cierto?, les cambió su paladar y les llevó a una transformación fisiológica. Es decir, lo que quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es la transformación? De estar intoxicados, llenos de venenos, llenos de contaminación por todos los efectos de lo que es comer carne, porque ellos dijeron, ¿se acuerdan lo que decía? Pero ¿cómo? O sea, comíamos carne, las ollas de Egipto, y realmente, ¿ustedes creen que ellos comían la mejor carne, la blanda, la parte bonita, suavita, o comían la basura, los desechos? Porque la esclavitud allí era con látigo. Así que era una esclavitud que realmente les daban la basura. Y así fuera la blanda o la parte bonita de la carne, igual era tóxica, y eso les llevó a ellos, ¿no es cierto?, a una degradación fisiológica. Por eso es que el Señor les quitó la carne para hacer de ellos un proceso de limpieza, de purificación, para que entonces su sangre pura llegue al cerebro y les dé, ¿no es cierto?, una calidad
fisiológica primeramente, ¿no es cierto? Porque la sangre nutre al cerebro para que el cerebro pueda cumplir sus funciones. Pero después de eso, la segunda transformación, la segunda reeducación que Dios hizo con el pueblo de Israel fue un cambio mental en valores, sobre todo. Primero era físico al nivel del paladar y el segundo fue el cambio mental. ¿A través de qué? Ustedes se acordarán. Dios mismo dice, con voz audible les dio sus leyes. ¿Y qué es las leyes? Por eso es que ninguna nación puede ser nación si no tiene una base jurídica de leyes, ¿no es cierto? Leyes que gobiernen la vida social, civil, ¿no es cierto?, del país. Entonces, no hay ninguna nación o país que no tenga una base jurídica de leyes, ordenanzas, estatutos, normativas de convivencia. Por eso es que Dios dio eso, porque eso les iba a dar nuevos valores. Y vamos a verlo paso a paso. Por eso se llama la verdadera educación práctica en la salud mental. Recordemos que el pueblo de Israel venía, así como venía intoxicado por toda la basura que comía, ¿no es cierto?, la comida degradante que comía, ¿no es cierto?, ellos también traían ideas, conceptos, valores permeados por la idolatría, permeados por todo lo que significaba la mentalidad idolátrica, ¿no es cierto?, de Egipto y de todas las otras civilizaciones adyacentes, que no solo eran idólatras, tenían muchísimos dioses y la forma de adoración, la forma de vivir era basada en supersticiones, era basada en mentiras, era basado en creencias falsas, ¿no es cierto? Que eso les daba valores a su mente. Entonces ellos estaban permeados por todo esa e intoxicados mentalmente en valores. Por eso es que tenemos que ver aquí, y empieza en Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a nosotros, ¿no? Recordando lo que hizo con el pueblo de Israel, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A ver, repetimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, o sea, nuevos pensamientos, nuevos valores, nueva mentalidad, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, aquí nos dice que nosotros también, como el pueblo de Israel, estamos permeados, ¿no es cierto?, ¿de qué? De deseos engañosos, de ideas, de valores, de conceptos engañosos, ¿no es cierto?, que es la vana manera de vivir anterior. Por eso dice, despojaos de ese viejo hombre para tener, ¿no es cierto?, una nueva mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombres creados según Dios en justicia, es decir, y en santidad, en los valores del cielo, de Dios y de su verdad, que es su palabra. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es su ley, la verdad es Dios Padre. En Jeremías 31, 33 dice también, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en vuestra mente, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. ¿Cuál era la condición? Que él escriba en su mente la ley, es decir, sus valores, ¿no es cierto? La ley que en realidad también contempla estatutos, ordenanzas, etcétera, son los valores en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, ¿para qué? Para que yo sea su Dios y ustedes mi pueblo. Entonces, por eso es que el Señor quiere eso. Ahora vamos a ver la mente, ¿no es cierto? Dice, en la mente están los valores, los nuevos valores que Dios quiere ponernos. Y en el corazón son las nuevas prioridades. Porque si tengo valores, entonces si tengo un nuevo orden de valores, tengo un nuevo orden de prioridades, ¿verdad? En el proceso de reeducación del pueblo de Israel en el desierto, Dios promulgó personalmente sus 10 mandamientos y luego dictó a Moisés el cuerpo de leyes, ordenanzas, estatutos, normativas jurídicas que regularían su convivencia moral, civil y social
como ciudadanos de una nueva nación establecida por Dios mismo. Así que por eso es que Dios dice con su voz audible, ni siquiera le dijo a Moisés, dale. Él lo dijo personalmente. Y aquí lo dice. En Historia de la Redención, en la página 151 dice, para que no tuvieran excusas. Dios mismo, dice, condescendió a descender al Sinaí envuelto en gloria y rodeado por sus ángeles. Y en una forma sublime e impresionante dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No confió a nadie para enseñarla, ni siquiera a sus ángeles. ¿Qué dice? Sino que dio su ley con voz audible al oído de todo el pueblo. Ni aún entonces, dice, Dios confió en su frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino la escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Así eliminó, dice, así que eliminó toda posibilidad que se mezclaran sus santos preceptos con las tradiciones que ellos traían, o que se confundieran sus requerimientos santos con las costumbres del hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos, con nosotros? Nosotros somos proclives ¿a qué? A mezclar las tradiciones humanas, todo lo que arrastramos del viejo hombre del mundo, de Babilonia, los valores, para mezclarlas con las del Señor. ¿Eso es lo que Él quiere? ¿O quiere realmente darnos una nueva mente con nuevos valores, con su ley? Quiere que nosotros seamos renovados totalmente en la mente. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Por eso dice Él mismo, con su voz audible dio al pueblo sus leyes, su ley, sobre todo su ley. Entonces, por eso es que eso para nosotros también sigue siendo, ¿no es cierto?, la forma en que el Señor quiere que nosotros seamos renovados de nuestra mente y que no arrastremos supersticiones, valores, conceptos, creencias de lo que vivíamos antes en el mundo. Eso sería ¿qué? Mezclar. Y el Señor no quiere una mezcla, quiere un nuevo hombre, una nueva mente. Entonces, por eso dice, y tener como resultado, porque lo que pasaba al mezclar, ¿no es cierto? Si nosotros mezclamos los valores del mundo, los valores de Babilonia o los valores de Egipto, los valores, los conceptos, las tradiciones, entonces vamos a llegar a tener engañosas medias verdades, mitad cierto, mitad mentira, medias verdades. Por eso dice en Historia de la Redención, continúa diciendo, Moisés escribió esos juicios y estatutos, leyes, ordenanzas procedentes de los labios de Dios mientras se encontraba con él en el monte, que él escribió en un libro con relación a su deber hacia con Dios y hacia sus semejantes. Estas indicaciones definidas que el Señor le dio a Moisés con respecto al deber de su pueblo hacia sus semejantes y hacia el extranjero son los principios de los 10 mandamientos simplificados, es decir, extendidos y presentados en una forma definida para que no pudieran caer en error. Entonces, recordemos, repasemos. Dios dio en forma audible con su propia voz los 10 mandamientos al pueblo. ¿Saben lo que es escuchar la voz de Dios aquí que diga al pueblo los 10 mandamientos? Fue, dice, un acto sublime, ¿no es cierto? Y tremendo. Pero los estatutos, ordenanzas normativas, ya sea jurídicas, sociales, familiares, para manejar la tierra, para manejar deudas, etcétera, todo el conjunto jurídico lo dio a Moisés para escrito y dictado. Pero para la ley de Dios lo dio él personalmente. Pero todo lo demás es una extensión de los 10 mandamientos. Por eso es que es interesante que nosotros comprendamos eso. Porque ¿qué quería hacer? Quería ¿qué? Reeducar la mente, reeducarlos con nuevos valores. Por eso es que Moisés expresa esto en Deuteronomio 4, versículos del 5 al 8, que dice Moisés, mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué?
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo entendido y sabio es esta gran nación. ¿Quién los dirige? Qué lindo, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que dijeron de ellos. Entonces, ¿qué? Ciertamente pueblo entendido. ¿Gracias a qué? A sus normativas, a sus leyes, a sus ordenanzas para vivir, para manejar la tierra, para manejar el hogar, para manejar todo. Porque decían, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, vuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, ordenanzas y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Se dan cuenta que entonces toda la normativa jurídica que se aplicaba a cualquier quehacer humano, a las deudas, a los amigos, a la familia, a manejar la tierra, a manejar todo, ¿no es cierto? Estaba ahí dentro la reeducación mental, lo que ahora nos dice el Señor también a nosotros. Por eso es que en el libro La Educación, en la página 34, dice, durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió lecciones preciosas. Fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Entonces, fue una preparación. Primero los preparó físicamente, desintoxicándolos y dándoles lo que realmente debían comer, y los desintoxicó de ideas, de tradiciones, de todo eso mentalmente, y les dio lo que realmente tiene que estar como valores y principios. Después de enseñarles a confiar en su amor y en su poder, era su propósito presentarles en los preceptos de su ley la norma de carácter que por medio de su gracia deseaba que alcanzaran. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nosotros, de acuerdo a los valores que tengamos, va a ser nuestro carácter. Y carácter no es temperamento, ¿se acuerdan? No es temperamento, carácter es lo que yo soy moralmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice no mentir, entonces que tú sí sea sí, tú no sea no, es decir, todo eso implica un carácter, entonces que Dios deseaba que ellos alcanzaran. Entonces, a ver, muchos se acuerdan que dice, de acuerdo a la información que yo tenga en mi mente, a la base de datos. Ustedes saben, la computadora, para que funcione, ¿qué hay que ponerle? Información, una base de datos. De acuerdo a la información va a ser el pensamiento. Aquí también, esta es una computadora. De acuerdo a la información que yo le dé al niño, de acuerdo a la información que Dios quiera darme a la edad que sea, ¿no es cierto? Y quiera renovar mi mente, será mi pensamiento. De acuerdo a mi pensamiento será mi acción. Y de acuerdo a mi acción repetida, serán mis hábitos, ¿no es cierto? El hábito se forma repitiendo una acción y esa forma de repetir esa acción será mi carácter. Y mi carácter dará lugar ¿a qué? A un destino eterno en el cielo con Cristo o a un destino perdido con Satanás, ¿no es cierto? Entonces, información da lugar a pensamiento, el pensamiento a la acción a un hábito cuando la acción se repite, y un hábito da lugar a un carácter, y un carácter da lugar a un destino. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar en los niños qué base de datos estoy poniendo, ¿no es cierto?, en esa mente nueva. Y nosotros también, el Señor quiere y nos da la oportunidad que así tengamos la edad que tengamos, el Señor quiere renovar nuestra mente a base de la información verdadera y correcta y sin mezcla. Nosotros los que somos los proclives a mezclar. Por eso es que aquí vamos a ver y vamos a hacer una relación maravillosa con la segunda victoria que tuvo Jesús en el desierto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esto se complementa y tenemos que entenderlo así. En el deseado de todas las gentes, en la página 101 dice, cuando Satanás citó en la segunda tentación a Jesús, cuando Satanás citó la promesa de Salmo 91:11, que dice que a sus ángeles mandará a ti, omitió una frase a Jesús, omitió.
¿qué era esa frase? Que te guarden de todos tus caminos, es decir, en todos los caminos que Dios había elegido para él. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Es interesante, por eso es que ahí vemos que Satanás citó la Biblia, le citó a Jesús la palabra de Dios, le citó el Salmo 91 y le citó el versículo 11, pero el versículo 11, ¿no es cierto? El versículo 11 está formado de 3 frases, pero Satanás le citó 2 y le omitió la del medio. Entonces, por eso dice, Satanás utilizó un medio versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que le citó una media verdad para tratar de convencer a Jesús que haga algo que Dios no había mandado que hiciera, arriesgando su vida en una altura vertiginosa. Pero esa estrategia de Satanás sigue siendo hasta hoy, porque en realidad en el desierto de la tentación, Dios nos mostró la estrategia con la cual Satanás trabaja hasta hoy, haciéndonos esclavos del apetito, llenándonos de medias verdades bíblicas, ¿no es cierto? Y haciéndonos creer medios versículos y haciéndonos vivir medias verdades. Por eso dice, eso de las medias verdades no es otra cosa que la presunción. Por eso dice, Satanás instó a Jesús a la presunción, aprovechándose de la fe y la perfecta obediencia y confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre Celestial. Le instó diciéndole, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿no es cierto? Y aunque Jesús estaba en las manos del enemigo y colocado en una altura de dificultad y de peligro extremo, ante la sugestión de Satanás, no tentaría a Dios presuntuosamente haciendo experimentos con la providencia divina, y menos aún sin que su padre le hubiera dicho que se tire, porque ¿qué le dijo Satanás? Lo llevó al pináculo, lo llevó a una altura vertiginosísima, a lo alto, ¿no? Un pináculo es la parte altísima de un templo, para que se tire, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, a los ángeles mandará para que, ¿qué? Para que te sostenga. Eso no estaba en el plan de Dios, ese no era el camino, por eso es que omitió, ¿no es cierto? ¿Omitió cuál? Omitió la frase del versículo que diga que te guarden en todos tus caminos. Es decir, en los caminos que Dios había decidido que él andara. No le dijo en ningún momento que, bueno, si te antoja arriesgar tu vida y tener adrenalina, tírate de ahí. Eso no estaba en los caminos de Dios para Jesús. Entonces Jesús también dijo, el Señor no me mandó a eso. Por eso dice, esto hubiera sido forzar a la providencia para su propio bien y así no hubiera dejado a los suyos un ejemplo de perfecta fe y firmeza en la voluntad divina. Así que aquí vale la pena entender qué es la presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Porque la fe verdadera, como en todo, Satanás falsifica todo. Y la fe verdadera es la fe que produce frutos de obediencia. En cambio, la fe falsa, la falsificación de la fe es pedir las bendiciones de Dios en desobediencia. Interesante, ¿no? Es como si yo, por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como el pecado. Si yo sé que tomar Coca-Cola o que tomar café, el cielo lo ha dicho con palabras textuales, ¿no es cierto? El café es un veneno para el sistema nervioso y para el hígado, es un veneno para el cuerpo humano. Y si yo sabiendo que el café es un veneno y que Dios le ha puesto nombre y apellido, tomo café y encima oro para que Dios bendiga mi comida y bendiga el café, ¿qué tal? O para esta hora final donde todos debiéramos dejar de comer animales muertos y sus productos, ¿no es cierto? Entonces decirle, Señor, bendice mi comida, cuando realmente yo sé que a estas alturas de la profecía, donde estamos saliendo al campo porque realmente esto está llegando a su final, ¿no es cierto? Entonces, seguir con lo mismo, hermanos, eso es presunción, porque estoy, ¿qué dice? Pidiendo que Dios me bendiga en desobediencia. Por eso la verdadera fe se aferra a las promesas de Dios, pero produce frutos de obediencia. En cambio, la presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las emplea como empleó Satanás para disculpar la transgresión y pedir bendición encima. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermano. Por eso es que es importante que nosotros podamos
comprender en cada uno de nosotros para poder mezclar tradiciones todavía que podríamos arrastrar, para mezclar conceptos que todavía tenemos del mundo, ¿no es cierto? Cuando Dios dice bien claro qué es lo que es. Para Dios, qué es algo, y todavía nosotros mezclamos. Por eso es importante que nosotros seamos renovados en nuestra mente a través, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, de todo lo que es verdadero y cierto. Y que produzcamos por fe frutos de obediencia, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús nos garantizó que, eh, eh, que nosotros con la ayuda de Él podemos vencer las medias verdades, y dentro de nuestra misma doctrina hay medias verdades todavía. Por eso es que estamos patinando en muchas cosas, porque todavía no hemos entendido el concepto completo y no lo estamos viviendo. Como decía ayer, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hay un concepto interesante que es una media verdad, que es ¿qué vamos a llevar al cielo? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Sí, pero el carácter solo, cuando uno dice el carácter, uno está diciendo, ¿cuál carácter? ¿El mío? Mentira, es una media verdad. No vamos a llevar el carácter, vamos a llevar el carácter de Cristo reproducido en mí, un abismo de diferencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la media verdad? El carácter mío, mentira. Por eso dice, una media verdad produce medias obediencias, y una media obediencia produce un casi adventista, y un casi adventista está casi salvado. Pero ese casi salvado, ¿qué es? Un perfecto perdido. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender, o el Señor dejo que me renueve la mente para ser un nuevo hombre, o me quedo a mitad y mitad. Un poco obedezco, cumplo el sábado en la mañana en la iglesia y en la tarde hago lo que quiero o sigo trabajando, etcétera, y soy medio adventista, o realmente voy a querer que el Señor renueve mi mente para guardar el sábado como tiene que ser, ¿no es cierto?, de manera completa, porque si yo todavía vivo medias verdades arrastrándolo del mundo en cualquier orden de la vida, estoy casi siendo adventista. Y si soy casi adventista, ¿no es cierto?, no soy más que casi salvado. Y si soy casi salvado, soy enteramente perdido. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Ahora, en la siguiente temática que tenemos a la tarde, vamos a ver la estructura de trabajo, ¿no es cierto?, que Dios ha dado al pueblo adventista. Dios ha dado al pueblo adventista un mensaje de la verdadera educación, no solo para poder trabajar con niños, no, sino es un mensaje tan amplio que abarca, ¿no es cierto?, la reeducación de personas adultas a cualquier edad, Entonces, ese mensaje que Dios ha dado a, al pueblo adventista en 1872, que es el mensaje de la verdadera educación, tiene también su estructura que hace que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. Vamos a continuar a la tarde esta estructura. Solo quiero darle un poquito de pantallazo porque necesitamos entender, porque este mensaje de la verdadera educación para toda edad nos da un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?, de trabajo, un trabajo verdadero, un trabajo diario, ¿no es cierto?, para muchas personas. Y lo vamos a continuar a la tarde. Quiero dejar en este momento aquí una pausa solamente pero quiero motivarlos a que realmente nosotros analicemos cómo es que Dios quiere limpiar nuestra mente. Sin embargo, quisiera también mostrarles un pedacito más. Fisiológicamente, la mente y el cerebro, es decir, el cerebro es el único órgano que tiene dos partes.
Es el único órgano que tiene dos partes. El cerebro es la parte fisiológica, ¿no es cierto? Y la mente es la segunda parte, que es la parte intangible. Es como en la computadora. Esta parte es la parte, ¿qué? La parte visible, que sería el cerebro. Es decir, el cerebro necesita nutrientes, se puede intoxicar, se puede inflamar, se puede envenenar el cerebro y necesita nutrientes, ¿no es cierto? Ahí están las funciones fisiológicas, motoras, en fin, facultades del cerebro, sobre todo motoras, etcétera. Y también tenemos la mente donde está todo lo que significa la parte intangible, donde están las facultades mentales, las superiores y las inferiores. Así que hasta aquí vamos a llegar ahora y en la siguiente temática vamos a continuar. Que Dios los bendiga hasta aquí y que estemos, que nadie falte para la segunda parte. Gracias.